¿Qué tal amigos? Hoy estamos con el tema resistencia equivalente y vamos a resolver el ejercicio número 2. Muy bien muchachos, aquí tenemos el circuito con el que vamos a trabajar. Es un circuito interesante y debemos calcular la resistencia equivalente entre el punto M y el punto N. Esos puntos se encuentran en esta posición. Pero antes de comenzar les menciono que en un video anterior sobre este tema ya estudiamos las fórmulas que se necesitan para calcular resistencia equivalente. Así que es importante que observen ese video para que este circuito se les haga más fácil. Comencemos primero analizando la estructura del circuito. Lo que nos podemos dar cuenta es que esta resistencia conjuntamente con esta se encuentran en paralelo. Estas dos resistencias están en paralelo. Pueden observar la configuración. Pasa lo mismo con estas dos resistencias. También están en paralelo. Y lo mismo con estas dos resistencias. Entonces primero vamos a calcular el equivalente entre los pares de resistencias que están en paralelo. Recordando que la fórmula para calcular resistencia equivalente en paralelo para simplemente dos resistencias es la siguiente. R equivalente es igual a R1 multiplicado por R2, todo esto sobre R1 más R2. Esta fórmula se utiliza siempre y cuando trabajemos simplemente con dos resistencias. Así que empecemos con los cálculos, aclarando que las resistencias se encuentran en unidades de ohmio. A la resistencia equivalente entre estas dos la vamos a llamar RA. Pueden utilizar cualquier nombre, no hay ningún problema. RA es igual. Y para utilizar la fórmula cualquiera puede ser R1 o R2. Entonces, esta para nosotros será R1. Copiamos 6 multiplicado por la otra resistencia que es 3 sobre la suma de ambas resistencias, es decir, 6 más 3. Vamos a dejar de lado las unidades. El resultado nos dará en unidades de ohmio. Igual, 6 por 3 es 18 sobre y 6 más 3 es 9. Vamos a simplificar dando un resultado de 2. Así que estas resistencias en paralelo equivalen a 2 ohmios. Trabajemos ahora con estas resistencias. Al equivalente lo vamos a llamar RB. Cualquier nombre que ustedes deseen. Igual, aplicando la fórmula. R1 digamos que es 2, multiplicado por la otra resistencia 4, sobre la suma de las resistencias. Igual, 2 por 4 es 8. Y 2 más 4 es 6. Podemos simplificar la mitad de 8, 4, y la mitad de 6, 3. Entonces tenemos un valor de 4/3 ohmios. Y finalmente trabajemos con estas resistencias. Las llamaremos RC. Igual. Y aquí no hace falta utilizar esta fórmula, porque vamos a ver lo siguiente. Estas resistencias están en paralelo y tienen el mismo valor. Cuando se cumpla eso, y cuando tengamos simplemente dos resistencias en paralelo con el mismo valor, el valor equivalente es la mitad. Como es 4, la mitad es 2. Es decir, el paralelo entre estas resistencias equivale a 2 ohmios. Si tuviéramos 8 y 8, el equivalente sería 4 ohmios. Si fuera 20 y 20, el equivalente sería la mitad, 10 ohmios. Y ahora con estos valores dibujaremos el nuevo circuito equivalente, pero lo único que nos va a quedar es el triángulo. Muy bien amigos, tenemos este circuito equivalente hasta el momento. Vamos a ubicar los valores de cada resistencia. Esta es RA con un valor de 2 ohmios. Esta, recuerden, RB con un valor de 4/3 ohmios. Esta es RC, tiene un valor de 2 ohmios. Y ahora volvemos a analizar el circuito para ver qué configuración tiene. Como queremos calcular la resistencia entre M y N, dejamos por el momento a esta resistencia que se encuentra en la mitad de los dos puntos intacta. Pero vamos a unificar estas dos resistencias. Es decir, vamos a obtener el equivalente de ambas. Nos damos cuenta que estas resistencias se encuentran conectadas en serie, porque están una a continuación de otra. Y ya sabemos que la fórmula para calcular la resistencia equivalente en una conexión en serie es igual a R1 más R2. Es la suma de las resistencias. Y procedemos con el reemplazo. Vamos a decir que esta es R1 o RA. No hay problema, simplemente son nombres. Igual al valor de esta resistencia 2 más la otra resistencia 2, que están en unidades de ohmio. Igual, 2 más 2 es 4 ohmios. Entonces, entre estas dos resistencias forman una resistencia de 4 ohmios.
dibujemos el nuevo circuito equivalente. Y nos queda este circuito. Esta resistencia tiene un valor de 4 ohmios. Y ahora simplemente tenemos un circuito con dos resistencias. Ya podemos calcular la resistencia equivalente entre M y N. Pero primero analicemos el tipo de configuración de este circuito. Estas dos resistencias están conectadas en paralelo, porque los extremos de cada resistencia se unen. ¿Pueden ver? Es una configuración en paralelo. Entonces, volvemos a utilizar la fórmula del inicio. Reemplacemos los valores. La resistencia equivalente entre M y N es igual. La resistencia 1, que será 4, escribimos 4 multiplicado por la resistencia 2, que es 4 tercios. Todo esto está sobre la suma de ambas resistencias, es decir, 4 más 4 tercios. En el numerador tenemos una multiplicación y en el denominador una suma. Como tenemos un entero, sabemos que se encuentra sobre 1. Y para multiplicar fracciones lo hacemos en línea recta. 4 por 4 es 16. Sobre 1 por 3 es 3. Todo esto sobre. En cambio, en estas fracciones, como es una suma, obtenemos el mínimo como múltiplo. Ese valor entre 1 y 3 es el 3. Multiplicamos en cruz. 4 por 3 es 12. El signo más positivo. Y multiplicamos en cruz. 4 por 1, 4. Continuamos con los cálculos. Ya estamos cerca, muchachos. ¡Ánimo! La resistencia equivalente entre M y N es igual. En el numerador mantenemos 16 tercios. Y en el denominador sumamos 12 más 4, 16. Sobre 3. Finalmente nos damos cuenta que en el numerador y en el denominador tenemos la misma fracción. Entonces podemos simplificar. Con esto la resistencia equivalente entre M y N es igual. Arriba nos queda 1 y abajo 1. 1 sobre 1 es 1. En unidades de ohmio. Hemos terminado con el ejercicio. Entonces, muchachos, entre estos dos puntos tenemos una resistencia equivalente de 1 ohmio. Fue un circuito muy interesante. Y no se olviden que el primer paso siempre es analizar las configuraciones que tenga el circuito. Y luego vamos reduciendo paso a paso utilizando las fórmulas correspondientes. Hasta llegar a un circuito equivalente fácil de analizar. Ahora pasemos a la simulación y comprobemos si la respuesta es la correcta. Bien, tenemos nuestro circuito simulado, pero es importante mencionar que en Proteus no se puede realizar una simulación en forma circular como el circuito inicial, pero las conexiones son las mismas, así como también añadimos el dispositivo de medición que es el ómetro. Procedemos a correr el programa, obteniendo una resistencia equivalente entre el punto M y el punto N de 1 ohmio. Con esto hemos comprobado que nuestro valor calculado es el correcto. Y listo, amigos, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y nos veremos en una próxima ocasión.